Ezequiel capítulo 3, versículo 10 y 11 dice así: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente, por las 3 Américas y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Somos los atalayas del Señor. Somos los que están dándole a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro único y todo suficiente Salvador, Cristo Jesús. Es una alegría enorme. Nos sentimos felices porque podemos proclamar las gloriosas verdades del reino. Y hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de las gloriosas verdades que encontramos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Qué precioso privilegio! Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué dicha más grande! No hay privilegio más grande que poder proclamar las verdades del reino. Hoy le traemos el tema número 278 de nuestro enorme buffet espiritual, de nuestro restaurante espiritualmente hablando. Quiero aprovechar esta ocasión para enviarle unos saludos muy, pero muy especiales a unas hermanas con las cuales fabricamos una linda amistad por medio de la plataforma del Facebook. Acá justamente tengo sus nombres. Acá aparecen 3 preciosas hermanas en la fe que se están convirtiendo en nuestros clientes de nuestro restaurante. Tenemos en primer lugar a la hermana Rosa Álvarez. También tenemos la hermana María Rivera, ella vive en Estados Unidos, y la hermana Ruth Flores, ella vive en Perú. Un saludo muy, pero muy cariñoso, un saludo especial para estas 3 preciosas hermanas en la fe que están dejando la leche y están aprendiendo a consumir alimento sólido. Porque como el apóstol Pablo claramente le dice a los hebreos que ya es hora de dejar la leche y aprender a consumir alimento nutritivo, alimento súper, pero súper sólido. Muy bien, con esto entonces, como introducción, vamos a comenzar la programación de la fecha. Vamos a caer de hinojos
Vamos a doblar rodillas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su espíritu, porque vamos a tocar un tema exageradamente clave. El tema de hoy, hermanos, es vital, es de vida o muerte. Es un tema trascendental y fundamental. Por lo tanto, vamos a clamar al Señor para que Él nos pueda dar su espíritu, de tal manera que podamos no solamente entender, sino vivir el tema que necesitamos, que vamos a estudiar en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de conocerte, de entender tus designios, tu voluntad, tus planes. Y en esta hora en que estamos a punto de predicar tu palabra, queremos pedirte que el Espíritu Santo nos asista, que podamos ser asistidos por el Dios Espíritu Santo, que podamos ser impactados, que tu palabra pueda realmente causar un impacto muy, pero muy especial, muy positivo en nuestras mentes, en nuestras vidas, de tal manera que podamos realizar las reformas, los cambios que necesitamos en nuestras vidas para poder realmente estar listos y preparados para recibir el sello del Dios vivo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Oh Padre Celestial, dejamos todo en tus manos. Te suplico por todos aquellos que están haciendo esfuerzos enormes para que tu palabra corra, por todos aquellos que están esparciendo la página impresa, de tal manera que el Espíritu Santo pueda acompañar esos esfuerzos y tu palabra y el mensaje puedan correr y llegar a muchos corazones y a muchos hogares. Ten misericordia de nosotros, acompáñanos y que el tema de hoy pueda realmente causar un impacto muy, pero muy especial en nuestras vidas. Nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Vamos a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema, el título de la tesis teológica que hoy vamos a desarrollar a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Hoy vamos a defender una tesis tremenda, hermanos, pero vamos a hacerlo custodiado por 3 guardias. Escuchen bien lo que les voy a decir. El tema de hoy y todos los temas que estamos presentando lo estamos haciendo custodiados por 3 guardias. El primero es Isaías 8:20. El segundo es Isaías 28:13. Y el tercero es Lucas 24:27. Ahí tenemos los 3 guardias que nos están custodiando constantemente, de tal manera que no caigamos en ningún tipo de herejías, que la verdad pueda ser pura,
que la verdad pueda ser cristalina, preciosa, hermosa, como la que sale del mismo trono de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Eterno. Muy bien. El tema entonces se titula así: ¿qué pasó con la línea de demarcación? Tremenda pregunta, mis amados. El propósito del tema de hoy es muy, pero muy especial. Hoy vamos a tratar acerca de la línea de demarcación. ¿Qué pasó con la línea de demarcación? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy a la luz de un así dice Jehová. Muy bien, vamos entonces a poner en nuestra pizarra el texto clave, el texto inicial. El pasaje clave es Malaquías capítulo 3, versículos 17 y 18. Este va a ser la columna vertebral. Malaquías 3, 17 y 18. Amén de que este pasaje va a estar entrelazado con otros pasajes también. No va a ser el único, pero va a ser el soporte. Muy, pero muy crucial, mis amados, lo que vamos a hablar en esta noche. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículos 17 y 18. De paso, esto le digo entre paréntesis, no vamos a poder decir casi nada del versículo 17, porque ese es para otro tema. Tengo otro tema aparte donde vamos a hablar sobre eso. Pero el versículo 18, este pasaje es lo que va realmente a jugar un papel preponderante en el tema de hoy. Pero igual vamos a leer el 17 también para agarrar un poco de contexto. Malaquías 3, 17 y 18 dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y ahora bien, noten el versículo 18, clave mayúscula. Subrayen a muerte, mis amados, este pasaje, pero no en sus Biblias, sino en sus mentes. Noten lo que dice el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Malaquías 3, 17 y 18, principalmente el 18, es crucial y trascendental. Y lo vamos a sacarle el jugo a este versículo 18. Ustedes no se imaginan, mis amados, el tremendo bombazo que sale solamente del versículo 18. Y eso que hoy no vamos a tener tiempo de sacarle el jugo al versículo 17. Pero en otra ocasión lo vamos a hacer con mucho gusto. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta clave es: ¿qué significa línea de demarcación? Esto que está acá en rojo,
en la pizarra. ¿Qué significa línea de demarcación? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Y ahora se viene el primer misil de la noche. Noten lo que dice. Esta declaración está sacado del libro Consejo para los Maestros de Elena de White, página 325, y dice así: mucho, pero mucho ojo, mis amados, porque esta declaración es fulminante, demasiado tremendo. Noten lo que dice. Dios ha trazado. ¿Qué dice? Dios, ¿a qué? Dios ha trazado la línea de demarcación entre los santos y los pecadores, los convertidos y los inconversos. ¡Qué tremendo misil, mis amados! ¿Qué dice esta declaración que acabamos de leer? Acá dice que fue Dios el que trazó esta línea. Noten, subrayen este detalle. Fue Dios el que trazó una línea de demarcación. Y esa línea de demarcación es entre el justo y el impío, entre el convertido y el inconverso. O sea, dicho de otra forma, sí o sí, te guste o no te guste, sí o sí tiene que haber una línea de demarcación entre ambos grupos, entre los justos y los impíos. Eso tenemos que grabarnos aquí en el cerebro. Es demasiado clave. Noten, fue Dios el que trazó la línea de demarcación. Este detalle es supremamente clave. Ahora, otra pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué poderosa lección extraemos de esta línea de demarcación? Qué interesante, mis amados. Escuchen esta cita porque tiene un peso gigantesco. Noten, está extraída del libro Consejo para los Maestros, página 325, y dice así: estas dos clases, ¿qué estas dos clases? O sea, los justos y los impíos, los conversos y los inconversos. A eso se refiere cuando dice estas dos clases. Estas dos clases, y ahora viene la bomba. Noten, estas dos clases no se fusionan. Noten, hermanos, subraye la muerte esa palabra. Estas dos clases no se fusionan, no se unen, no se pueden unir, no se pueden fusionar. Noten qué tremendo detalle. Dice, estas dos clases no se fusionan imperceptiblemente una con otra. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. Como los colores del arco iris son tan distintas como el mediodía y la medianoche. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice acá! ¿Qué dice?
Acá dice que estas dos clases no se pueden fusionar, no se pueden unir. Al contrario, dice que son tan diferentes o tan distintas como el mediodía es de la medianoche. Hermano, tiene que haber una clarísima, pero una clarísima distinción entre un converso y un inconverso. Tiene que haber una clarísima, pero clarísima distinción entre un impío y un cristiano fiel adventista del séptimo día. No podemos ser iguales. Es completamente imposible. Es completamente ridículo querer fusionar esos dos grupos. ¿Por qué? Porque fue Dios el que hizo esto. Dios fue el que trazó esta línea de demarcación. O sea, que es completamente imposible querer fusionar o unir ambos grupos. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. O sea, escúchame bien lo que te voy a decir. Cada vez, cada vez que una persona dice así, no importa si uno come o no come, no importa si uno se viste o no se viste, no importa si uno come en deshora o come o no come en deshora, no importa si uno se mete en política o no se mete en política, no importa si uno habla o no habla, no importa eso, esos son detalles. Hermanos, cada vez que una persona pone excusas para obedecer, lo que en realidad está haciendo es borrar esta línea. ¡Qué tremendo, mis amados! Cada vez que una persona dice, no importa si yo me pinto o no me pinto los labios o los cachetes, eso es detalle. Cada vez que una persona echa por tierra las normas cristianas, en realidad lo que está haciendo es borrar o intentar borrar la línea de demarcación. Y esa línea no se puede borrar. ¿Por qué? Porque fue Dios el que fabricó, fue Dios el que trazó esa línea. Por lo tanto, es imposible, completamente imposible borrar. O sea que tiene que haber, sí o sí, tiene que haber una enorme diferencia entre un cristiano y un mundano, así como hay una enorme diferencia entre el mediodía y la medianoche. Por eso es que es imposible escuchar los argumentos falsos de aquellas personas que ponen excusas para no obedecer con el propósito de borrar esta línea de demarcación. Nosotros no le podemos hacer caso a esas personas y es mucho mejor que nos digan fanático, reformista o cualquier otro título que termine en ista, que borrar la línea de demarcación. Eso es peligrosísimo, pero de una manera impresionante. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle importantísimo que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Se puede decir que línea de demarcación es lo mismo que reforma cabal. Qué interesante esta pregunta.
¿Se puede llegar a esa conclusión? Vamos a ver lo que dice el registro inspirado. Noten, mente, carácter y personalidad, tomo 2. Página 579 va a arrojar una luz potentísima sobre esta pregunta que acabamos de formularnos. Noten lo que dice. La Iglesia Adventista del Séptimo Día necesita una obra de reforma profunda. Mucho ojo con ese detalle. Noten, no se debe permitir, acá viene el bombazo, mis amados, no se debe permitir que el mundo corrompa los principios. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué declaración más espectacular! Noten, quiere decir entonces que línea de demarcación es lo mismo que una reforma cabal. Entonces tenemos que poner acá: línea de demarcación equivale a reforma, pero no una reforma a medias, sino una reforma cabal. Ojo y 50,000 ojo con este detalle. Noten, línea de demarcación equivale a reforma cabal o total en nuestras vidas. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que cuando una persona se une a la iglesia por medio del bautismo, pero no está dispuesto a hacer reforma cabal o a mantener clara esta línea de demarcación, entonces el diablo sale ganando lejos. Es demasiado grande el triunfo de Satanás, porque lo que él quiere es justamente borrar la línea de demarcación, porque Satanás sabe perfectamente que si él logra borrar la línea de demarcación, es imposible, es completamente imposible que haya una sola persona que se pueda salvar, porque el versículo 18 se va al tacho. El versículo 18 de Malaquías 3 desaparece por completo. Va a ser imposible que podamos distinguir entre el que sirva a Dios y el que no le sirve. Y acá la declaración dice que no se debe permitir que el mundo corrompa los principios. O sea que línea de demarcación equivale también a principios. Noten, ya tenemos dos sinónimos para línea de demarcación. Número 1, reforma cabal. Y número 2, principios. Eso se tiene que grabar con letras de fuego en nuestras mentes. Qué impresionante, mis amados. Es realmente alarmante. Yo me acuerdo en una oportunidad, yo iba caminando por una vereda de una calle y de repente me encuentro con una enorme iglesia pentecostal y en la entrada le veo a un hermano que era adventista del séptimo día, pero ahora pertenecía a esa iglesia pentecostal. Y yo me acerqué cordialmente para saludarle.
¿verdad? Y ¿saben lo que él me dijo? Él me dijo lo mismo nomás. Si asistís acá o asisto a la iglesia adventista, es lo mismo nomás. Ah, o sea que es lo mismo nomás guardar el sábado que guardar el domingo. Ah, noten hermanos, qué tremendo detalle. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo peligroso que es corromper los principios? Eso es peligrosísimo. Y ahí es donde el diablo gana, pero un terreno impresionante. Noten lo que dice. Sigue diciendo esta cita que acabamos de leer. No se debe permitir que el mundo corrompa los principios. Y ahora viene, noten lo que sigue diciendo. Quienes se unen con la iglesia deben dar evidencia de un cambio. Ah, noten hermanos, no es solamente unirse a la iglesia, es también reforma cabal o cambios en nuestras vidas. Si la persona se une a la iglesia, pero no hay cambios en su vida, quiere decir que estamos tratando de borrar la línea de demarcación. Sigue diciendo, quienes se unen con la iglesia deben dar evidencia de un cambio. A menos que hagan esto, a menos que se preserve la línea de demarcación entre la iglesia y el mundo, el resultado será la asimilación de este. Noten, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Qué impresionante, mis amados, lo que encontramos en esta declaración. Acá dice claramente que olas y olas de mundanalidad van a introducirse en la iglesia. El mundo va no solamente a salpicar la iglesia, sino va a hundir la iglesia con la mundanalidad. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Vamos a buscar. Busquen conmigo Jeremías. Jeremías capítulo 15. Noten, hermanos, tremendo lo que vamos a ver ahora. Las declaraciones inspiradas que ya leímos, ahora tenemos que unir con Jeremías 15, 19. Tremendo pasaje, mis amados. Noten lo que dice. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y ahora viene una clave espectacular y que calza perfectamente con lo que recién leímos. Dice así, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tremendo, noten lo que dice. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y eso es lo que justamente sucede. El mundo se tiene que amoldar a la iglesia y no la iglesia al mundo. Por eso es que el versículo 19 claramente dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces quiere decir que el mundo predica más fuerte que la iglesia.
¡Qué impresionante, mis amados! ¿Sabían ustedes que el mundo predica más fuerte que la iglesia? ¿Sabían ustedes que el púlpito del mundano tiene más poder que el púlpito del cristiano? ¡Ah, qué tremendo! Justamente por esa razón es que aparecen las palabras de Jehová de los ejércitos en la última parte del versículo 19, diciendo: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a Éxodo 11:7. Noten, hermano, Éxodo 11:7. Otro pasaje que calza perfectamente con lo que estamos diciendo. Éxodo capítulo 11, versículo 7. Éxodo capítulo 11, versículo 7 dice así: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora porque es clave, para que sepáis que Jehová hace ¿qué? Hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¡Qué poderoso pasaje! ¡Qué es lo que dice el versículo 7 de Éxodo 11 que el Señor quiere hacer? El Señor dice que hace una clara, pero una clara distinción entre los egipcios y los israelitas. Traducido hoy a nuestro lenguaje moderno, sería una clara diferencia entre un mundano y un cristiano. Tremendo, hermano. Es demasiado evidente que no se puede borrar esta línea de demarcación. No se puede, por más que tú pongas excusas, no vas a poder borrar, porque la línea de demarcación fue trazada no por los de la Reforma, no por los reformistas, sino fue trazada por Jehová de los ejércitos. Y ya lo hemos visto eso claramente. Ahora, otra pregunta interesante que viene al caso es el siguiente: ¿por cuánto tiempo la línea de demarcación debe ser clara? Interesante. Noten lo que dice. Mensaje selecto, tomo 3, página 240. Va a decirnos por cuánto tiempo. Dice: la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven debe permanecer siempre clara. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Por cuánto tiempo tiene que permanecer clara esta línea de demarcación? Para siempre, hasta que se cierre la gracia. Hasta que se termine el tiempo de gracia, esta línea de demarcación tiene que permanecer clara, clarísima. Se tiene que distinguir. Tenemos que realmente entender que la línea se va a mantener clara, le guste o no le guste a la cizaña, que es la que más está dispuesta a borrar esta línea de demarcación.
Qué impresionante, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué diferente sería nuestro cristianismo. Es realmente impresionante. Ahora, ¿cómo de grande tiene que ser la línea de demarcación? Noten, mensaje selecto, tomo 3, página 240. La diferencia entre los creyentes y los incrédulos debe ser tan, pero tan grande como el mediodía y la medianoche. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, ¿a qué otro pasaje nos lleva esto? Vamos a ver. Vamos a Corintios. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice. Noten lo que nos va a decir acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Noten, este pasaje es harto conocido, pero muy poco entendido. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Noten, hermano, ahí está. Cuando dice qué comunión hay entre la luz y la tiniebla, es lo mismo que decir la diferencia que hay entre el mediodía y la medianoche. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, mis amados, aquí está clarito. No puede ser más claro el apóstol Pablo de lo que es en estos pasajes que acabamos de ver. Ahora, ¿qué relación tiene el Espíritu Santo con la línea de demarcación? Mucho ojo con esta pregunta. Noten, la respuesta la encontramos en Mensaje Selecto, tomo 3, página 240, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice: cuando los hijos de Dios asumen la posición de que ellos son el templo del Espíritu Santo. Noten lo que recién leíamos. ¿Qué decía? ¿Qué decía lo que recién leíamos? Específicamente en el versículo 16, segunda de Corintios 6:16, decía claramente: vosotros sois el templo de Dios. Y decir templo de Dios es lo mismo que decir el templo del Espíritu Santo. Noten, y Cristo mora en ellos, lo revelarán de tal manera, en espíritu, en palabras y acciones, que habrá una distinción inconfundible
Noten, hermanos, qué tremendo ese detalle. Dice acá claramente que si somos templo del Espíritu Santo y Cristo mora en nosotros, sí o sí se tiene que revelar una clara distinción, una distinción inconfundible. Noten qué clarito que es la cita. Sin embargo, cuando yo me encuentro con hermanas que se visten mal y yo les marco, yo les pongo las pautas o le hablo de la línea de demarcación, ¿saben lo que ellos me dicen? Hermano, pero ¿por qué usted es tan extremista? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que ser tan extremista? ¿Por qué tienes que ser tan exagerado? ¿Acaso me voy a ir al infierno porque uso pantalones? Pero hermana, acá no se trata de que tú te vas a ir al infierno o no. Ese no es el punto. Acá estamos hablando de la línea de demarcación. Y si tú te vistes como mundana, si tú usas pantalones apretados mostrando tu cuerpo, exhibiendo tu cuerpo o te pintas, entonces tú eres una mundana más en el montón. La distinción, ¿dónde está la distinción? Porque la cita dice que la distinción tiene que ser inconfundible. Desde lejos, cuando una persona le ve a una hermana, desde lejos ya se da cuenta de que no es una mundana. ¿Por qué? Por su forma de vestir. Su forma de vestir es lo que hace que la línea de demarcación se mantenga clara e inconfundible. Sin embargo, cuando yo me encuentro con una hermana y le digo, pero hermana, ¿por qué usted se pinta? Hermano, ¿por qué usted es tan fanático? Pero tú eres un reformista. Hermano, ¿qué tiene que ver ser reformista si no fueron los de la Reforma los que trazaron esta línea de demarcación? Fue Dios el que la trazó. Entonces, ¿por qué tú me vienes a decir a mí, reformista, fanático, si resulta que yo no fui el que tracé esa línea? Ese es el punto en cuestión. Yo no fui el que tracé esa línea. Sin embargo, las hermanas te miran y te dicen, ¿acaso yo me voy a ir al infierno porque mi pollera tiene un tajo en la parte de atrás? Oh, pa' mis amados, qué tremendo detalle. ¿Se dan cuenta, hermano? Cada excusa que se pone, en realidad, en realidad no son excusas. En realidad están apuntando a borrar esto. Ellos lo que quieren es borrar la línea de demarcación. Y eso es como querer tapar el sol con un dedo. Es completamente imposible. ¿Por qué? Porque la diferencia tiene que ser clara e inconfundible, dice la declaración inspirada. Noten, habrá una distinción inconfundible entre ellos y los seguidores de Satanás. Qué impresionante, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué diferente sería la cosa. Ahora, ¿qué relación tiene el mensaje del segundo ángel con este tema? ¡Qué linda pregunta! Vamos a responder esta pregunta. Pero antes vamos a ver qué
¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? El mensaje del segundo ángel está en Apocalipsis 14, verso 8. Y dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿qué relación tiene la línea de demarcación con el mensaje del segundo ángel? La respuesta la encontramos en Profetas y Reyes, página 140. Noten qué declaración más espectacular. Dice: hoy, como en el tiempo de Elías. Noten ese detalle. ¿A quién le está mencionando? A Elías el Tirita, al primer Elías del Antiguo Testamento. Y dice: hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación está claramente trazada. Alabado sea el glorioso nombre del Señor. Noten, hermano, qué línea de demarcación estaba trazado en forma clara en la época de Elías. La misma que la que tenemos que trazar hoy nosotros y hacerla clara. Y adivinen qué versículo va a colocar aquí la señora White después de decir esto. ¿Saben cuál es? Primera de Reyes 18:21. Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Reyes 18:21. Ella, después de mencionar de que la línea de demarcación en la época de Elías era clara, después de mencionar eso, automáticamente coloca Primera de Reyes 18:21. Quiere decir que cuando Elías pronunció las palabras del versículo 21, en la mente de Elías, ¿qué estaba? En la mente de Elías estaba esto. Esto estaba en la mente de Elías. O sea, la línea de demarcación. Y porque estaba en la mente de Elías eso, pronunció las palabras que aparecen en el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Noten, esa palabra dos pensamientos es lo mismo que dos grupos de personas. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Noten, pero noten que la cosa es más espectacular todavía. Porque después de citar Primera de Reyes 18:21, ella dice así: y el mensaje destinado a nuestra época es, y noten qué versículo va a citar, Apocalipsis 14:8. O sea, el mensaje del segundo ángel. Quiere decir entonces que cada vez que una persona predica el mensaje del segundo ángel, lo que está haciendo es hacer que esta línea sea lo más nítida y clara posible. Mucho ojo, mis amados, con ese detalle.
El propósito del mensaje del segundo ángel es hacer que esta línea de demarcación sea lo más clara y nítida posible. ¿Por qué? Porque el mensaje del segundo ángel, en el mensaje del segundo ángel, mejor dicho, hay mucho vino. Y el vino lo que hace es que la persona no pueda distinguir entre lo justo y lo injusto, entre lo verdadero y lo mentiroso, entre un convertido y un inconverso. Por esa razón es que cuando Dios habla con el profeta Ezequiel, vamos a buscar ese pasaje, cuando Dios habla con el profeta Ezequiel, una de las cosas que le pide que enfatice es justamente eso. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Ezequiel capítulo 44, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Ahí está. Esa palabrita es clave entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Oh, mis amados, qué tremendo detalle tenemos acá. Ahora, otra pregunta supremamente clave es la siguiente. ¿Hace cuánto tiempo se empezó a borrar la línea de demarcación? Esta pregunta es importantísima, mis amados. ¿Hace cuánto tiempo se empezó a borrar esta línea de demarcación? ¿Sabían ustedes? Primero les voy a decir, después les voy a demostrar. ¿Sabían ustedes que mientras la profeta de Dios, mientras la señora White estaba viva, ya la línea de demarcación estaba siendo borrada? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Noten, hermanos, este bombazo de declaración. Noten lo que dice porque es tremendo. Palabras de vida del gran maestro, página 256. Escuchen esta cita porque es para quedarse electrocutado. Dice así: los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo. Noten, cuando dice principios celestiales, es lo mismo que esto. Ojo, es lo mismo, es la misma cosa, son sinónimos, ya vimos eso. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo, ya casi no se puede distinguir. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? En la época en que la señora White estaba viva, ella misma reconoció que casi no se puede distinguir. Es dificilísimo distinguir entre un converso y un inconverso. ¿Por qué? Porque el mundo está predicando con mucha más potencia que lo que la iglesia lo tiene que hacer. Sigue diciendo: los profesos discípulos de Cristo ya no son más un pueblo separado
y peculiar. Ahí está, mis amados. Este es el detalle. Noten cuáles son las dos palabritas clave. Separado y peculiar. Ahí está. Estas dos palabritas son extremadamente claves. Principalmente esta palabrita, claro que las dos son indispensables, pero el versículo que leímos de 2 de Corintios 6, 14 al 18, justamente es esta palabra la que más se recalca, la que más se enfatiza. Pero noten cómo sigue diciendo la cita. Los profesos discípulos de Cristo ya no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. ¡Qué impresionante, mis amados! Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¡Qué impresionante lo que dice el profeta Jeremías en ese pasaje que ya hemos visto! Ahora, ¿qué relación tiene Primera de Juan 2, 15 al 17 con este tema? Vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice en relación a esto que acabamos de leer. Palabras de vida del Gran Maestro, página 256. Noten, el pueblo se está subordinando al mundo. Ahí está. ¿Qué dice acá? Que el pueblo se está mundanalizando. Ahí está el detalle. Noten, a sus prácticas y costumbres. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley. ¡Qué impresionante ese detalle! Noten, no se vivió Jeremías 15:19, principalmente la última parte. Porque la última parte dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero acá dice, la iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia. Noten, por la obediencia al decálogo. ¿Cómo se hace clara esta línea de demarcación? Por la obediencia.
O sea, cada vez que una persona presenta una excusa, la excusa no importa de qué color sea, pero cada vez que una persona pone excusas para amoldarse a lo que Dios dice, lo que está haciendo es borrar esta línea de demarcación. Ese es el propósito que Satanás tiene y usa esas excusas que esa persona coloca o pone con el propósito de borrar dicha línea. Y termina diciendo, diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Ahí está. Noten, hermano, diariamente, cada día la iglesia se une más y más al mundo. ¿Sabían ustedes que en el nombre de nuestra iglesia se encuentra la línea de demarcación? Nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día. Ahora surge la pregunta, ¿sabían ustedes que en el nombre de nuestra iglesia aparece claramente esta línea de demarcación? Te voy a demostrar. Noten lo que dice. Testimonio para la iglesia, tomo 1, página 204. Dice así. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión. Y noten lo que dice ahora. Expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. Acá está. Noten esta palabrita. ¿Qué expresa nuestro nombre? Expresa que somos un pueblo peculiar. Y peculiar también es sinónimo de diferente o distinto. Sigue diciendo, el nombre adventistas del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. Ah, claro, porque destaca una de las líneas de demarcación más, pero más espectaculares que tenemos, que es el sábado. Pero eso vamos a ver después. Noten lo que dice. En él se halla la línea. Ahí está. Cuando dice en él se halla, se refiere al nombre. Entonces dice, en él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que le adoran a la bestia. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué detalle más tremendo tenemos acá! Ahora, noten, a pesar de que la línea está súper borrosa, ¿cuándo se va a trazar en forma clara? ¡Qué interesante! Noten lo que dice. Hoy por hoy, por la predicación mundana, porque el mundo predica más fuerte que nosotros, en realidad debería ser al revés. Pero noten, Maranata, página 160. Va a llegar un momento en que esta línea de demarcación ya no va a ser borrosa como era en la época de la señora White y como lo es ahora. Va a llegar un momento en que la línea de demarcación va a ser extremadamente clara. Entonces, surge la pregunta, ¿cuándo va a ser ese momento?
Acá está. Maranata, página 160. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. ¿Cuándo se va a trazar esa línea de demarcación en forma clarísima? Acá lo dice. Cuando se implante la ley dominical, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¡Qué tremendo detalle, mis amados! Noten lo que dice. Tremendo lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que con la ley dominical, noten, vamos a poner acá, con la ley dominical, esta línea de demarcación que ahora es borrosa, en ese momento o después de la ley dominical, la línea de demarcación se va a hacer clarísima, porque ahí ya no va a haber excusas. Ahí ya no va a haber más personas que me digan a mí, sos un fanático, sos un extremista. No, ahí desaparecen las excusas. ¿Por qué? Porque la línea de demarcación va a ser extremadamente clarísima. Noten, hermanos, qué impresionante. Ahora, ¿qué relación tiene Isaías 61:3? Vamos a Isaías 61:3 con este tema. Vamos a buscar. Isaías 61. Isaías 61:3. ¿Qué relación tiene Isaías 61:3 con este tema? Vamos a leer primero el versículo 3. Dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora porque después vamos a ampliar. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué se le compara aquí a los verdaderos hijos de Dios con árboles de justicia? La respuesta está en la matutina Semejantes a Jesús, página 233. Y esta cita que vamos a leer ahora arroja luz sobre el versículo 3 que acabamos de leer. Dice, recuerden que son árboles en el jardín del Señor. Alabado sea el glorioso nombre del Señor. ¿Qué dice que tenemos que recordar? Que somos árboles en el jardín del Señor. Y ahora, cuanto más visible sea la línea de demarcación entre las flores de Dios y las zarzas y espinas de la plantación de Satanás, más es glorificado el Señor. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que cuando una persona trata de borrar la línea de demarcación, le está adorando a Lucifer. ¡Qué tremendo está eso, mis amados! Pero es así. Cada vez que tú pones una excusa para no obedecer la ley de Dios, no solamente estás borrando la línea de demarcación, sino que le estás glorificando a Satanás por medio de esas excusas baratas
Ahí lo dice. Tremendo, mis amados. Tiene que haber una clara distinción entre los árboles que aparecen en el jardín del Señor y las zarzas y las espinas que aparecen en las plantaciones de Satanás. Qué tremendo, mis amados. Y por último, ¿cuál es la invitación que nos hace el Espíritu Santo? Noten. Recibiréis poder, página 362. Nunca permitan que otros digan que los mundanos y los seguidores de Cristo son iguales en sus gustos y prácticas. ¡Qué impresionante! Nunca, nunca debemos permitir que un cristiano diga, no importa si tú comes o no comes, si tú fumas o no fumas, si tú te metes en política o no, eso es detalle, eso no interesa. Mucho ojo, mi estimado. Acá por medio del Espíritu Santo se nos dice, nunca permitan que otros digan que los mundanos y los seguidores de Cristo son iguales en sus gustos y prácticas. Porque Dios ha trazado una línea entre su pueblo y los mundanos. Esta línea de demarcación es, y ahora viene, vamos a encontrarnos con 3 características de esta línea de demarcación y lo vamos a poner acá en la pizarra. Noten, esta línea de demarcación tiene 3 características. Visible, acá está. Primera característica es visible. Este sería número 1. Número 2, profunda. Noten, profunda. Visible, profunda y número 3, clara. Ahí está. Las 3 características que debe tener la línea de demarcación. Número 1, visible. Número 2, profunda. Y número 3, clara. Y adivinen ahora qué versículo la señora White va a colocar después de decir esto. Segunda de Timoteo 2:19. Y con eso vamos a ir cerrando nuestra programación de la fecha. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo. Segunda carta. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Tremendo pasaje. Este pasaje tiene mucho, pero muchísimo que ver con la línea de demarcación. Dice así el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, temiendo este Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahí está. Ese es el punto focal. Ahí está la clave. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en este pasaje? 2 cosas. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo te convenza
de que lejos de borrar la línea de demarcación, lo tenemos que hacer visible, profunda y mucho más clara de lo que nos imaginamos. De tal manera que se pueda cumplir el versículo 18 de Malaquías 3. Porque si nosotros borramos la línea de demarcación, el versículo 18 de Malaquías 3 nunca se va a cumplir. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda convencernos de eso. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes y en nuestros corazones un tema tan cardinal como esto. Porque, hermano, este tema no puede ser importante. Este tema es de vida o muerte. Este tema es vital y mucho, pero mucho más trascendental de lo que nos podemos imaginar. Oh, mis amados, qué tremendo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda impresionar y pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho por nosotros. Y en este momento queremos pedirte que puedas grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. De tal manera que podamos realmente entender la distinción y la clarísima diferencia que tiene que haber entre un convertido y un inconverso. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras torpezas. Lávanos y límpianos de toda pus espiritualmente hablando. Y que cada día podamos acercarnos más y más a la fuente de poder que eres tú. Nos sometemos a ti por completo. Moldéanos como el alfarero divino para vida eterna, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén.